La dejó plantada en el restaurante más caro de la ciudad, pero lo que pasó después la cambió para siempre. ¿Qué hizo cuando él se fue y él se acercó? No te lo vas a creer. La noche comenzó con tacones incómodos, un vestido que costó 3 días de salario y la esperanza tonta de que esta vez sería diferente. Sofía, una escritora de novelas románticas que jamás había vivido un amor de verdad, se sentó en la mesa 14 del Le Jardin Secret, el restaurante más exclusivo del centro. Frente a ella, un hombre con traje bien cortado y mirada evaluadora apenas le dedicó 2 frases antes de pedir agua con gas. Ella, nerviosa pero decidida, intentó hacer reír con una historia de su último borrador fallido. Y entonces sucedió. Sin decir una palabra, él se levantó, dejó un billete de 20 sobre la mesa y se fue. Como si ella fuera un error tipográfico que decidiera borrar sin pedir disculpas. Las miradas de los comensales se clavaron en su espalda como alfileres. El calor subió desde el cuello hasta las mejillas, hasta que las lágrimas amenazaron con arruinar el rímel que había aplicado con tanta ilusión. En lugar de huir, se quedó allí, inmóvil, fingiendo que revisaba su teléfono, como si algo urgente, cualquier cosa, la hubiera llamado en ese preciso instante. Pero no había llamadas, solo mensajes no leídos y una notificación de visto de alguien que ya no estaba. Lo que Sofía no sabía era que, a apenas 2 metros, en la mesa contigua, un par de ojos oscuros la observaba no con lástima, sino con una mezcla de ternura y complicidad. Él también había llegado solo. También había pedido vino tinto y una porción doble de pan con aceite de trufa. Y, lo más importante, también conocía el sabor agrio de la humillación pública. Pero en vez de apartar la mirada, hizo algo inesperado. Sonrió. No una sonrisa de burla, sino una que decía: «Yo también he estado ahí». Esa noche, bajo la luz tenue de las lámparas de cristal y el murmullo elegante de los cubiertos sobre la porcelana, algo iba a cambiar. No porque un príncipe llegara montado en un caballo blanco, sino porque un hombre real, con las manos manchadas de harina y el alma llena de historias, estaba dispuesto a verla. No como un problema que resolver, ni como un trofeo a exhibir, sino como una mujer completa, inteligente, vulnerable, herida, y aún capaz de sonreír. Y aunque Sofía no lo sabía aún, ese rechazo brutal no sería el final de su historia, sino el comienzo del único amor que merecía. El silencio después de que el hombre se fue más ensordecedor que cualquier grito. Sofía respiró hondo, tratando de contener el nudo en la garganta, cuando escuchó una voz tranquila a su izquierda. ¿Sabes? Si alguien te deja plantada en Le Jardin, probablemente es alérgico al amor, o al menos al tipo de amor que no viene envuelto en una tarjeta de crédito negra. Ella levantó la vista y se encontró con unos ojos cálidos, enmarcados por unas pequeñas arrugas de quien ríe con frecuencia. Era el hombre de la mesa contigua, con una camisa ligeramente arrugada y el delantal de cocina parcialmente escondido bajo la chaqueta. No era modelo, no era rico, pero tenía una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de palabras grandilocuentes. Sofía, sorprendida, no supo qué responder al principio. Solo atinó a murmurar: «Supongo que debería haberme dado cuenta cuando me preguntó cuántas calorías tenía el risotto». Él soltó una carcajada genuina y algo en el pecho de Sofía se aflojó. Por primera vez en horas, respiró sin sentir que le faltaba el aire. «Soy Mateo», dijo él, extendiendo una mano con cicatrices pequeñas. Marcas de años de trabajar con cuchillos afilados y sartenes ardientes. «Soy chef aquí, aunque esta noche vine como cliente. O al menos eso pretendía hasta que vi tu cara cuando ese tipo se fue. Parecía como si acabaras de descubrir que tu personaje principal era un villano». Ella no pudo evitar reír, aunque aún con los ojos húmedos. «Sofía», respondió estrechando su mano. «Y sí, creo que acabo de escribir el capítulo más vergonzoso de mi vida». Mateo asintió, como si entendiera perfectamente. «Entonces déjame ayudarte a reescribirlo», propuso, y sin pedir permiso, pidió al camarero que trajera 2 copas de vino más, un plato de queso curado, y ese postre que nadie pide pero todos recuerdan, una tarta de chocolate con sal marina.
Porque después de una humillación pública, dijo con una sonrisa, lo único que funciona es el chocolate y alguien que no te juzgue por comerlo entero. Mientras comían, hablaron de todo y de nada, de cómo la industria editorial le exigía que sus protagonistas fueran más delgadas, más exitosas, más perfectas, de cómo él renunció a un restaurante con estrella Michelin porque no quería cocinar para personas que solo comían con el ego. Descubrieron que ambos habían estado fingiendo ser alguien que no eran. Ella, una romántica que ya no creía en el amor. Él, un chef exitoso que extrañaba cocinar para alguien que comiera con el corazón, no con el reloj. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado. Pero dentro del Le Jardin Secret, el tiempo se ralentizó. Las lágrimas de Sofía se secaron, no por el maquillaje a prueba de agua, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista. No como la chica gorda, no como la escritora fracasada, sino como Sofía. Solo Sofía. La noche avanzaba, y con ella, la barrera invisible entre Sofía y Mateo se disolvía como azúcar en café caliente. Él le contó que no siempre fue chef. Antes había sido ingeniero, pero un día, tras una cena en la que su abuela le dijo que su guiso sabía a recuerdos, decidió que quería hacer que la gente se sintiera en casa, incluso en un restaurante de lujo. La comida no tiene que impresionar, dijo mientras cortaba un trozo de queso con precisión quirúrgica. Tiene que abrazar. Y tú, Sofía, mereces un abrazo, no una crítica de tu cuerpo en medio de un entrante. Ella bajó la mirada, no por vergüenza, sino por incredulidad. ¿Cuántas veces había escuchado comentarios disfrazados de preocupación sobre su peso? ¿Cuántas citas terminaron con un «estás linda, pero…» que nunca se completaba, pero que ella siempre entendía? Pero Mateo no dijo «pero», no hizo pausas incómodas ni evitó tocar el tema. Simplemente dijo «eres hermosa cuando hablas de tus personajes. Tus ojos brillan como si ya hubieran vivido 1000 vidas, y eso no se puede fingir con cirugía ni con dietas milagro». Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. No algo malo, sino una coraza construida con años de comparaciones, de redes sociales perfectas, de estándares que nunca fueron hechos para mujeres reales. «Nunca nadie me ha dicho eso», confesó, con la voz temblorosa. «Siempre he pensado que tenía que ser más delgada para ser amada, o al menos para ser digna de una segunda cita». Mateo la miró fijamente, y en ese instante no había compasión en sus ojos, sino admiración. «El problema no eres tú», dijo con calma. «El problema es que el mundo está lleno de hombres pequeños que solo saben amar lo que cabe en su ego». El ambiente del restaurante cambió sutilmente. Los meseros ya no los miraban con curiosidad, sino con una especie de complicidad silenciosa. Incluso el pianista, al fondo, comenzó a tocar una melodía más suave, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo en la mesa 14. Sofía se dio cuenta de que no se sentía fuera de lugar. Al contrario, se sentía exactamente donde debía estar. No porque el lugar fuera lujoso, sino porque la compañía lo hacía sagrado. Y entonces, en medio de una risa por una anécdota de cocina desastrosa, Mateo le preguntó, «¿Y si te escribo una receta no para perder peso, sino para recordar que vales cada bocado que comes?» Ella no respondió con palabras. Solo asintió, con una sonrisa que por primera vez en años no escondía nada. La conversación fluyó como un río que finalmente encuentra su cauce. Sofía, que normalmente guardaba sus pensamientos más profundos en los márgenes de sus cuadernos, comenzó a hablar de su miedo más grande, que nunca sería suficiente, ni para el amor, ni para el éxito, ni siquiera para su propia historia. Mis editoras siempre me dicen que mis heroínas tienen que ser relatables, pero luego me piden que las haga más delgadas, más jóvenes, más perfectas. Como si la realidad no fuera digna de ser contada, confesó, jugando con las migas del pan que ya no comía, pero que le daba algo que hacer con las manos. Mateo escuchó en silencio, atento, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones vacías. Cuando ella terminó, simplemente dijo, «Entonces escribe una historia donde la heroína no necesita cambiar para ser amada,
donde el amor llega no a pesar de quién es, sino porque es ella, con sus curvas, sus dudas, sus manías y su amor por los pasteles de limón. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Crees que alguien querría leer eso? Él sonrió. Millones. Porque millones de personas están cansadas de fingir que son menos de lo que son solo para caber en un molde que nunca les perteneció. En ese momento un mesero se acercó con una bandeja cubierta. «De parte del chef», dijo, aunque todos sabían que era Mateo. Destapó el plato. Era una porción generosa de tarta de limón, con merengue tostado y una hoja de menta fresca. «Es mi versión de vete a la mierda para quien te hizo sentir menos», explicó Mateo, con una chispa traviesa en los ojos. Sofía tomó el primer bocado y cerró los ojos. Era ácido, dulce, cremoso, perfectamente imperfecto. «Sabe a libertad», murmuró, y él asintió como si ya lo supiera. La noche se volvió más íntima. Ya no les importaba quién los miraba ni qué pensarían. Hablaron de libros, de viajes soñados, de cómo el cuerpo no es un proyecto a corregir, sino un hogar donde habita el alma. Mateo le contó que muchas clientas le pedían platos ligeros, y él, en secreto, les servía porciones más pequeñas. No por creer que debían comer menos, sino porque sabía que muchas veces estaban más preocupadas por parecer que por disfrutar. «La comida no es enemiga», dijo. «El enemigo es la vergüenza que nos hacen sentir por disfrutarla». Y Sofía, por primera vez, se permitió comer sin culpa. No para llenar un vacío, no para castigarse después, sino porque tenía hambre. Porque el postre era delicioso. Porque merecía ese placer, como merecía ser escuchada, respetada, amada, sin condiciones, sin peros. Mientras el reloj marcaba la 1 de la madrugada, el restaurante se vaciaba poco a poco, pero nadie les pidió que se fueran. Era como si el personal entendiera que estaban presenciando algo raro en esos tiempos. Una conexión auténtica, sin máscaras, sin agenda oculta. Sofía, que horas antes se sentía como un error andante, ahora se reía con la cabeza echada hacia atrás, con las manos gesticulando, mientras contaba cómo una vez envió un manuscrito con el nombre del gato en lugar del editor. Mateo se sujetaba el estómago de tanto reír, y en ese instante ella se vio reflejada en sus ojos, no como un problema, sino como una bendición. Él le habló de su cocina, no como un lugar de perfección, sino de experimentación. «En mi cocina, los errores se convierten en salsas nuevas», dijo. «Una vez quemé un caramelo y terminé creando un postre que ahora es el más pedido del menú». Sofía lo miró con admiración. «Entonces, los fracasos no son finales, sino ingredientes». «Exacto», respondió él. «Y tú esta noche acabas de quemar tu propio caramelo, pero en lugar de tirarlo, vamos a convertirlo en algo dulce». Ella sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, era de esperanza. Por primera vez no pensaba en cómo borrar lo que había pasado, sino en cómo usarlo. Tal vez esto sea el comienzo de mi próxima novela», dijo casi para sí misma. Una historia sobre una mujer que fue rechazada por ser real, y encontró a alguien que la amó por eso mismo. Mateo la miró con una ternura que casi dolía. «Entonces, asegúrate de que el chef sea guapo, pero con arrugas de sonrisa y manos ásperas». La conversación derivó en sueños, no en planes. No hablaron de «¿qué pasa ahora?», ni de «nos vemos mañana». Hablaron de constelaciones, de cómo el limón corta la grasa pero también ilumina los sabores, de por qué las mejores historias nacen de las heridas que no se esconden. Y en medio de todo eso, Sofía se dio cuenta de que ya no estaba pensando en el hombre que se fue. Ni siquiera recordaba su nombre. Solo recordaba que su partida había abierto espacio para que algo verdadero entrara. Cuando el cielo empezó a clarear, Mateo se levantó, no para irse, sino para ofrecerle la mano. «¿Caminamos un poco?», preguntó. «Hay un mercado al amanecer donde venden pan recién horneado y café tan fuerte que despierta hasta a los recuerdos dormidos». Sofía asintió.
No sabía qué vendría después, pero por primera vez no le tenía miedo al mañana. Caminaron por calles aún adormecidas, con los pies descalzos dentro de sus zapatos incómodos. Sofía se había quitado los tacones hacía rato, y Mateo cargaba sus zapatos como si fueran un trofeo. El aire fresco de la madrugada limpiaba lo que quedaba de la humillación de la noche anterior. En el mercado, un viejo panadero los saludó con un guiño y les entregó 2 bollos recién salidos del horno, aún humeantes. «Para los que aman de verdad», dijo con voz ronca, como si hubiera estado esperándolos toda la vida. Sentados en los escalones de una fuente seca, comieron en silencio, no por falta de qué decir, sino porque ya no necesitaban palabras para entenderse. Sofía observaba cómo la luz del alba acariciaba el perfil de Mateo, marcando las pequeñas cicatrices de sus años en la cocina, sus manos ásperas sosteniendo el bollo con la misma delicadeza con la que había sostenido su dignidad horas antes. En ese momento, supo que no era un cuento de hadas. No había carruajes ni vestidos de gala, pero había algo más valioso: presencia, atención, respeto. Él rompió el silencio primero. «No quiero que pienses que esto es solo una reacción al rechazo», dijo, mirándola directamente a los ojos. «No estoy aquí porque te dejó plantada. Estoy aquí porque, cuando te vi sentada allí, con la espalda recta y el orgullo intacto, supe que eras la clase de mujer que cambia el mundo, o al menos, cambia la forma en que alguien ve el mundo». Sofía sintió que el corazón le latía con una fuerza que no conocía. No era el latido del enamoramiento repentino, sino el de alguien que por fin se reconoce en el espejo del otro. Regresaron al restaurante no como desconocidos, sino como cómplices de una noche que ninguno olvidaría. Antes de despedirse, Mateo le entregó una pequeña libreta de cuero con una receta escrita a mano. Para Sofía, una mujer que sabe que el amor no se mide en calorías, sino en momentos reales, ingredientes, una noche honesta, 2 corazones cansados de fingir y la valentía de ser quien eres. Ella la guardó en su bolso como si fuera un tesoro, porque lo era. Al llegar a su apartamento, Sofía no se quitó el vestido de inmediato. Se sentó frente a su escritorio, encendió su laptop y abrió un nuevo documento. No tituló la historia. No sabía si terminaría en amor, en amistad o en una lección que duraría toda la vida. Pero escribió la primera línea. Fue rechazada en el restaurante más caro de la ciudad, y esa fue la mejor cosa que le pasó. Hoy, 2 años después, el libro de Sofía se encuentra en las estanterías de medio mundo, con una portada sencilla y un título que suena a verdad: Plena. No es una historia de transformación física, ni de venganza romántica. Es un relato íntimo sobre una mujer que aprendió a amarse mientras otros la juzgaban, y que encontró a alguien no porque se volvió más aceptable, sino porque dejó de disculparse por existir tal como era. Lo curioso es que, en las entrevistas, nunca revela el nombre del hombre que se fue, pero siempre menciona al chef del restaurante con una sonrisa que no necesita explicaciones. Mateo sigue en la cocina, aunque ahora dirige un pequeño bistró junto al río, con mesas de madera sin barnizar y un menú que cambia según lo que el mercado le inspire. En la pared hay una foto en blanco y negro. Una mujer con un vestido arrugado y tacones en la mano, riendo bajo la luz del amanecer. Nadie sabe quién es, pero los que los conocen bien saben que esa imagen captura el momento exacto en que 2 almas cansadas decidieron dejar de huir. Lo que pocos saben es que Sofía nunca volvió a escribir sobre heroínas perfectas. Sus personajes ahora tienen estrías, historias rotas, cuerpos reales y corazones que laten con fuerza, incluso cuando el mundo les dice que no merecen amor. Y cada vez que lanza un nuevo libro, Mateo prepara un menú especial inspirado en la historia, con platos que saben a resiliencia, a chocolate sin culpa, a limón que corta el veneno de la vergüenza. Nadie en el restaurante recuerda al hombre que se fue esa noche. Pero todos recuerdan a la mujer que se quedó, y al chef que se atrevió a hablarle cuando nadie más lo hizo. Porque lo que vivieron no fue un final feliz de película, sino algo más raro y hermoso, una conexión humana, sin filtros, sin agendas, sin necesidad de que el otro cambiara para ser digno de amor.
solo dos personas que se vieron y se eligieron. Y si pasas por ese bistró al atardecer, es probable que los veas. Ella escribiendo en su cuaderno, él sirviéndole un vaso de vino, sus manos rozándose por accidente, o tal vez no, en una complicidad tan natural que ni siquiera notan que alguien los observa, porque ya no importa. Ellos ya saben quiénes son, y eso, más que cualquier cuento de hadas, es lo que los mantiene juntos. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y síguenos para más relatos reales que sanan el corazón.